El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada semana a Actualidad Pública. Hoy viernes 25 de julio del 2025, conmemoración de la Constitución del país, último viernes del séptimo mes del año, ya hemos cruzado el puente de la mitad. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. Puerto Rico, como muchos países y ciudades en el mundo, tiene una alta población de adultos mayores. La accesibilidad a lugares para vivienda, recibir servicios, entretenerse, transportación y la infraestructura física de las ciudades no siempre es la mejor, afectando así la calidad de vida de esta población. De hecho, la red de AARP de comunidades amigables con personas mayores es una de las iniciativas que promueve una planificación inclusiva que atienda este serio problema. ¿Cómo crear ciudades equitativas y sostenibles para esta población? ¿Cuán importante es la planificación, evaluación e implementación de estos procesos para que los adultos mayores no queden excluidos del derecho a una vida digna? Por otro lado, ¿tiene la isla los recursos para iniciar esa transformación? Este es el tema de discusión en Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes, a los compañeros en el panel y al equipo técnico que cada semana nos acompaña y nos ayuda para que podamos tener este espacio de discusión. Está con nosotros hoy la licenciada Lisa Riestra Carrión, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Universidad. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, saludos a nuestra invitada especial y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por las diversas plataformas. Y está con nosotros la doctora Ana Lourdes Gratacós, exalumna y estudiante de nuestra universidad, experta en los temas de adultos mayores, que está compartiendo este espacio con nosotros. Y saludos. Saludos a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Esta semana se celebró el Día Mundial del Cerebro. Yo voy a dejar que Ana Lourdes ahorita nos explique un poco de esto, pero es una iniciativa a la que se le ha prestado especial atención con todo el tema del Alzheimer. Incluso se celebró en Puerto Rico a petición de la Asociación de Alzheimer, pero recordando también toda una serie de condiciones de salud y de preocupaciones, como es el Alzheimer, como es el Parkinson, como es la MS, como son tantas otras condiciones que afectan las distintas capacidades del ser humano, algunas de ellas específicamente asociadas o tradicionalmente asociadas con el adulto mayor. Tema del cual vamos a estar conversando hoy y de unas iniciativas importantes que se dan en esa dirección. Como escuchábamos en los titulares, no nos debe sorprender que tengamos que hablar de este tema. Lo hemos ido señalando en otros momentos durante este espacio, en el cual por la inversión de nuestra pirámide poblacional es cada vez más alta la proporción de adultos mayores en la población de Puerto Rico y en nuestras dinámicas demográficas y sociales. Y sin embargo, nuestros espacios urbanos, nuestros espacios de las ciudades, nuestros espacios de construcción de servicios, nuestros modelos de recreación y de diversión están basados en una población totalmente opuesta, en una población de la niñez, en una población joven, con movilidad, sin restricciones en la mayoría de los casos, y eso pues tiene un impacto directo sobre la manera en que planificamos, hacemos las cosas y sobre todo los servicios que contemplamos hacia el futuro de cara a quienes van a ser los que van a estar demandando esas necesidades y esos servicios. Así que, ¿cómo entra todo eso en lo que se visualiza de cara
a el desarrollo urbano, al desarrollo social, de cara a las competencias y habilidades que tendrán que tener los profesionales del futuro, atendiendo a estas poblaciones, de cómo el mercado se va a ver afectado también por los requerimientos y la demanda que surja de parte de esa población. Pues todos esos son temas que afectan la actualidad del país, y por eso los estamos discutiendo hoy aquí en Actualidad Pública. Lisa. Sí, efectivamente, y aquí lo hemos discutido hace pocas semanas. Ha aumentado, ¿verdad?, la cantidad de adultos mayores, sobre todo en ciertos municipios de la isla, según un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Para el año 2023 había 34 municipios que duplicaron el tamaño de su población de 65 años o más en relación con su población menor a 15 años, respectivamente. El que tenía el índice de vejez mayor era el municipio de Hormigueros, y habían 4 municipios con el índice de vejez más alto también, que fueron Rincón, Guaynabo, Lajas y Ceiba. Y efectivamente, como dice Josian, no estamos como planificando al mismo ritmo, ¿verdad?, de la cantidad de adultos mayores que va aumentando en la isla. Y sí, también por experiencias recientes, ¿verdad?, personales y familiares, hay un problema de vivienda, ¿verdad? Muchos familiares pues están acompañando a sus padres adultos mayores, tienen, ¿verdad?, pues esa bendición, pero en el caso de que, ¿verdad?, estén solos, que los hijos estén fuera del país, pues a la hora de quizás cambiar de una casa grande donde criaron a sus hijos a llegar a una casa pues más sustentable para su nueva situación, y más cuando hay pues una condición de salud, se torna complicado, ¿verdad? Las casas terreras, como las llamamos aquí, de un solo piso, pues por la demanda son más caras que las casas de varios pisos, ¿verdad?, que no son funcionales para nuestros adultos mayores. Así que tenemos la esperanza de que la doctora Ana Lourdes Gratacós nos pueda dar luz, ¿verdad?, y datos y esperanza sobre este tema. Esta celebración de esta semana y todos los esfuerzos que se han estado haciendo, tú has estado participando con diversas organizaciones, sabemos que estás bien involucrada con el tema del Alzheimer, has estado colaborando también con ARP y otras iniciativas de la universidad y del sector cívico y también del sector de gobierno, ¿verdad?, ayudando a entender este tema. Una primera aproximación a esa realidad, ¿no?, de que estamos viviendo como sociedad y como país. Sí, y qué bueno que este programa se da dentro de la semana de la celebración del Día Mundial del Cerebro, y fue una iniciativa de Puerto Rico Alzheimer's Disease Initiative y la Federación Mundial de Neurología. Este día surgió en el 2014 y se ha seguido conmemorando a nivel internacional todos los años, el mismo día 22 de julio. Y es muy importante todo esto, unirlo a lo que son las ciudades amigables, porque incide en lo que es la salud cerebral también, aunque ustedes no lo crean. Todo porque muchas personas, por ejemplo, como mencionó la licenciada Riestra, tienen la necesidad de mover a sus familiares adultos mayores a otros entornos que son diferentes, y esto se ha comprobado que puede afectar también la cognición de la persona, del adulto mayor. Uh-huh. Y tenemos que tratar de que estas ciudades tengan estos ofrecimientos, esta facilidad para personas mayores, y esto de ciudad amigable surge de la Organización Panamericana de la Salud, Age Friendly Cities, que junto a ARP de Puerto Rico pues se han dado a la tarea de crear municipios amigables. ¿Y qué tiene un municipio para que sea amigable para los adultos mayores? Pues la accesibilidad, primero que todo. Sabemos que muchos de los adultos mayores utilizan sillones de rueda, andadores, se les dificulta muchas veces ambular, y crear entornos donde haya rampas adecuadas, porque muchas veces podemos ver rampas que uno dice que una persona no puede estar en una silla de ruedas, una
rampa tan empinada. Sí. Y no se regula este tipo de modificaciones. Pero esto es lo que se pretende, además de los espacios verdes y recreativos, muy importante también para el espíritu, para la psique de la persona. Muchas personas a esta edad pues han tenido muchas pérdidas en su vida y puede que desarrollen depresión, ansiedad por enfermedades que surgen. Se sabe que en una población de personas sobre 50 años de edad pues empiezan a prevalecer enfermedades crónicas. Y es muy importante tener espacios verdes donde la persona pueda respirar oxígeno puro, donde podamos tener un espacio para meditar y para orar. Es muy importante. También las viviendas accesibles, que muchas veces hay personas que no pueden residir en ejidas o lugares que tengan que subir escaleras. Sobre todo si tienen que hacer las compras, aunque tengan personas que los ayude, pues es importante crear estos entornos donde la persona pueda vivir y pueda tener la facilidad de ir a los cuartos, de tener un baño amplio, que tenga todos los aditamentos que se exigen. Ahora mismo AARP tiene un programa que se llama Home Fit, que se lleva gratuito a donde quiera que le soliciten, sea escuelas, universidades, centros comunales, cómo transformar un hogar en un hogar home fit para un adulto mayor. Así que ya vemos cómo a través de estas iniciativas de la OPS y de la AARP pueden crear entornos amigables para adultos mayores y no tan solo adultos mayores, para jóvenes con discapacidad, porque también tenemos que pensar que tenemos un curso de vida desde el nacimiento hasta fallecer, y esto lo que promueve la Organización Panamericana de la Salud, el curso de vida. Y en ese sentido de lo que tú planteas, los que hemos tenido, ¿verdad? Abuelos longevos, sí, o padres longevos, como el caso del, ¿verdad?, que planteaba Lisa, sabemos las dificultades que eso plantea cuando empiezan a aparecer pues los achaques típicos y propios, no tengan o no enfermedades particulares en esta dirección. Y uno empieza a planteárselo uno mismo. Yo tengo mi casa es de 2 plantas, y no tiene ninguna de las habitaciones abajo, todas las habitaciones están arriba. Así que yo les decía eso a mis hijos el otro día, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y uno me dijo, bueno, pues ¿dónde vas a poner el ascensor? Y digo, bueno, eso hay que pensar en otras cosas, pero ¿y cuando uno sale de la casa qué? ¿Verdad? A veces tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Llegamos a los espacios públicos. Están las rampas disponibles para acceder a las aceras. La ubicación de las rampas es adecuada. A veces uno mira la distancia desde los estacionamientos para personas con impedimentos a donde está la rampa y uno dice, bueno, pues la rampa está cerca, sí, pero la calle está rota, el sillón de ruedas no va a correr bien, no hay accesibilidad, o la rampa para cruzar de un lado no queda de frente a la rampa para subirse a la acera del otro, o tiran construcciones y hacen otras cosas y de momento se dan cuenta del impacto que tiene sobre la rampa. Vecinos en las urbanizaciones que para evitar que sus carros den un golpe cuando van a entrar a las marquesinas, hacen estos tiradores largos que van hasta la acera y cortan la acera para llegar directo a la calle de otra manera, y entonces crean un bajón en la acera que no está diseñado para que entonces si otro vecino sale que tiene problemas de movilidad con un andador o con un bastón, pues se mantenga en balance, ¿verdad? Y no pensamos en esas consecuencias. Los mismos espacios de las urbanizaciones cerradas, las áreas recreativas de esas urbanizaciones son aptas para que pueda salir un adulto mayor y tener un espacio como el que tú mencionabas de ocio, de compartir, de estar en la naturaleza, de poder salir. El tema de la movilidad y los vehículos, ¿verdad? O sea, es toda una cuestión de diseño. A veces uno no lo piensa ni en los baños. O sea, la casa tradicional con las bañeras, tan pronto la persona deja de poder subir las piernas para cruzar al otro lado, ¿cómo tú lo manejas, verdad? O sea, es toda una falta de conciencia hasta que no nos enfrentamos a tener que lidiar con una persona que necesita unas condiciones diferentes. Y eso, pues, como uno crea también ese elemento. Y otro factor que yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo grande levantando conciencia sobre ello, es entonces cómo los tratamos cuando llegan a buscar servicios.
porque a veces pues nos gusta la inmediatez. Señora, pero ¿por qué está aquí? O señor, ¿por qué está aquí? Se solo pudo haber hecho por internet. Ajá, ¿qué internet? No lo manejo. O mire, yo tengo prisa, dígame rápido lo que necesita. Pues mira, la persona no se mueve a la velocidad, ni piensa, ni puede expresarse a la velocidad que solía hacerlo. Hay que tener paciencia y otro modelo de servicio que les facilite, ¿verdad? Si no trajo su carnet, pero si lo que hay es que verlo, ¿para qué necesita el carnet? O sea, hay que tener un modelo de conciencia distinto, ¿no? A la hora de prestar los servicios, que no solamente el entorno y el espacio, sino también esa realidad de interacción y de integración, porque de lo contrario, bueno, pues ya llega un punto donde no puedes, no, mejor quédate en tu casa y manda a alguien a hacerlo por ti, ¿verdad? Y entonces se pierde esa interacción y esa socialización y esos elementos que yo creo que también son parte importante del manejo de todos estos temas con el adulto mayor. Excelente. Y has mencionado algo que es muy distintivo de la Organización Panamericana de la Salud, que es que tenemos que cambiar la manera de pensar, de hablar y de actuar acerca de los adultos mayores. Eso ustedes pueden quizás accesar a la página web de la OPS y pueden encontrar toda esta información tan importante. Ellos también abogan por que haya participación ciudadana, como acabas de mencionar, porque es importante socializar, porque es un factor de riesgo para muchas enfermedades, socializar enfermedades mentales, incluso enfermedades crónicas, como enfermedades cardiovasculares. Hay que socializar, y una ciudad preparada para adultos mayores puede fomentar que puedan acudir a ir a los restaurantes, a tener mejores servicios, quizás médicos en hospitales, porque también podemos ver los ascensores. En muchos edificios públicos no cabe una silla de ruedas. O sea, una persona puede entrar y no se puede girar para tocar los botones. Tiene que necesariamente ir con un cuidador. No puede tener esa independencia que muchas personas, a pesar de que tengan discapacidades, pueden ser independientes. Pero esto no se lo permite. Esto es uno de los factores bien importantes en cuanto a incluir a muchas ciudades de Puerto Rico, y pretendemos que sea Puerto Rico entero, como ciudades amigables hacia la edad avanzada, edad mayor. También oportunidades que tengan los adultos mayores y sus cuidadores para poder tener solas espacios, como mencionaste anteriormente, que puedan ir a las playas, porque hay muchas playas que no están aptas para que una persona adulta mayor o persona con discapacidad pueda acudir. Nosotros tenemos ese beneficio aquí en Ponce. Nosotros tenemos en La Guancha unas facilidades que pueden permitir personas que tengan silla de ruedas puedan acudir, pero ¿qué pasa con los otros pueblos de Puerto Rico? ¿Los tienen? Pues no muchos. Sé que en Luquillo lo hay, pero a través de este programa podemos impulsar estas iniciativas para poder crear estos ambientes que nos pueden llevar a incluso a cortar el tiempo de nosotros hacer nuestras actividades. Por ejemplo, buscar un sitio de estacionamiento que tenga una rampa adecuada, que esté cerca de la oficina médica. Estos son muchos problemas que encuentran muchos adultos mayores y muchas veces pues llegan tarde a la cita. Y solamente le estoy mencionando 2 o 3 maneras en que un pueblo puede ser amigable hacia los adultos mayores o que tengan discapacidad, y muchas otras cosas que podemos trabajar como país. Yo imagino un taxista o un Uber que llega a buscar a una persona que necesita que alguien lo ayude a montarse, que doble el sillón de ruedas y lo ponga en el baúl y después lo ayude a bajarse. Estamos capacitando o está la gente capacitada para llegar y enfrentarse con algo así, poder asistir adecuadamente a la persona y no hacerle sentir, y usted para que sale de su casa, ¿verdad? Ahora me está consumiendo tiempo, ¿no? Y uno que ha tenido la experiencia de visitar otras ciudades alrededor del mundo, donde ve cómo esta población sigue participando y viviendo. Yo acabo de regresar de un curso en España y estuve unos días en Madrid, y cerca del hotel donde me quedo hay un barcito, yo digo el bar del barrio. ¿Y por qué? Porque ahí es donde bajan todos los adultos mayores del barrio a almorzar y a cenar. Entonces, pensar en cuán cerca hay un sitio de comida al que puedan acceder nuestros adultos mayores sin depender que alguien los lleve, por ejemplo.
o el delivery o lo otro, o sea, versus la posibilidad, y por eso sé que alguna gente en Mayagüez se sorprendió cuando construyeron un edificio destinado a adultos mayores que todavía son bastante independientes en el mismo medio de la zona universitaria. Gente decía, pero ahí lo que tienen que hacer son apartamentos para estudiantes. Dice, no, esto es para adultos mayores. Dice, ¿por qué? Dice, porque está en la zona donde están todos los fast foods y todos los comercios a los que van los estudiantes, que los tienen ahí al lado. Está en el medio de 3 hospitales, está cerca de las oficinas de los médicos. Pues los estudiantes están ocupando un espacio que lo necesitan los adultos mayores, y cada vez hay menos estudiantes y más adultos mayores. Pues eventualmente veremos esto invertido, ¿no? Entonces, como uno, ¿verdad?, va pensando en esas realidades, Lisa. En Ponce hay varios también edificios de vida independiente, ¿verdad? Y en la entrada prácticamente del pueblo, de la plaza, que bueno, pues también podrían tener ese acceso a esos servicios, como dice el presidente. Y pues sí, pensando en esos edificios de vida independiente, ¿verdad?, que no necesariamente son égidas, es súper importante, lo mencionaste, Lourdes, los ascensores, ¿verdad? Pero también uno piensa, bien, si tienen ascensores, tienen planta, porque el día que no haya luz, ¿verdad?, como pasa tanto en nuestro país, lamentablemente, pues no va a haber forma de nuestro adulto mayor que viva en el piso, ¿verdad?, en el último piso, pues, de llegar a su casa. Lo mismo la transportación pública, ¿verdad? Quizás en San Juan es donde hay más posibilidad de transportación pública, pero los municipios uno va viendo que cada vez van sacando esos vehículos, ¿verdad?, esas guaguas. A veces pues tienen para uno montar la bicicleta, a veces tienen, pues sí, también los recursos para una persona que esté en silla de ruedas o tiene diversidad funcional, pero a veces no tienen esos recursos. En esa misma línea, Lisa, se baja la guagua cuando se abren las puertas para que una persona que no puede hacer la subida de un escalón completo tenga la posibilidad de montarse y bajarse. O son autobuses de altura fija, sí, y entonces no hay quien los ayude a subir y a bajar, y el chofer no puede salirse del asiento para ayudar a la persona a subir. O sea, ese planteamiento, pues no solamente que haya el transporte, es que haya un transporte que efectivamente estas personas lo puedan utilizar. Y vemos muchas veces a los adultos mayores caminando, ¿verdad? De un sitio a otro, que bueno, siempre pues es saludable caminar, pero a veces puede haber pues unos retos grandes, ¿verdad?, en esa movilidad. Y bueno, lo que mencionaban también los compañeros de la importancia de salir, ¿verdad? No es decir, bueno, no tienes acceso a internet o no sabes cómo usar estos recursos, ¿verdad?, esta aplicación, pues nada, quédate en tu casa, que lo haga otra persona. Pues una va a cualquier psicólogo que da estas terapias, ¿verdad?, especializadas pues para personas con distintas condiciones, adultos mayores, y lo primero que dicen es que es importante que salgan, que socialicen, que compartan con los demás, ¿verdad?, esas barras de comunidad que mencionaba Josian en Madrid, las áreas verdes, ¿verdad?, pues tienen que estar accesibles, porque es lo que va a permitir que la persona pueda tener una calidad de vida y una vida más longeva, ¿verdad? O sea, que viviendas accesibles, pero también esos recursos, ¿verdad?, para que puedan disfrutar, ¿verdad?, fuera de sus casas. Sí estoy viendo algo positivo, de nuevo, por razones familiares y personales, pues lo he experimentado, que muchos negocios, por ejemplo, de comida y tal, que a veces pues, una puede pensar que el servicio que prestan pues van a estar impacientes, ¿verdad? Cuando hay un adulto mayor, he visto y en personas, ¿verdad?, que sirven en esos restaurantes, que son jóvenes, tienen mucha paciencia con nuestros adultos mayores. O sea, que es algo positivo que estoy viendo, y en generaciones jóvenes, que me da mucha alegría. Tenemos que hacer la pausa, pero ya regresamos y voy por ahí con ese punto que traes, porque yo creo que uno de los issues principales también es si los jóvenes saben cuidar de sus adultos.
porque pues, la expectativa de vida sigue creciendo, entonces no necesariamente todos tuvieron bisabuelos a los que vieron cuidar o abuelos a los que vieron cuidar, pero ahora hay 3, 4 generaciones conviviendo juntas en una misma familia, como ese concepto de los jóvenes y de los más pequeños entrar en sintonía con los cuidados que requiere ese adulto mayor y estar conscientes de esa realidad de servicio, pues también es fundamental. Vamos a la pausa, pero enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 25 de julio del 2025 estamos conversando sobre las ciudades amigables para el adulto mayor. Está con nosotros hoy la doctora Ana Lourdes Gratacós, experta en este tema, que ha estado trabajando con varias organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales para la concienciación sobre estos temas y el desarrollo de una sociedad más inclusiva y más comprensiva hacia el adulto mayor. Antes de irnos a la pausa, comentábamos en función de algo que planteó Lisa, de cómo las generaciones más jóvenes van viendo ese trato, ¿no?, con el adulto mayor. Y yo mencionaba que pues pasa que no necesariamente en su casa han tenido la experiencia de tener que lidiar con un adulto mayor, quizás las generaciones anteriores no tan significativamente, ¿no?, por el span de vida y todo ese tipo de cosas. Y uno pues va aprendiendo de esa experiencia. Yo conocí 3 de mis bisabuelos. Los cuidaban en casa de mis abuelos, por lo tanto cuando yo iba a ver a mis abuelos de pequeño, pues veía a mis bisabuelos y sabía desde chiquito lo que era una persona de 80 y tantos años y los cuidados que requería. Mis hijos tuvieron la oportunidad de conocer 3 bisabuelos, uno de ellos que estuvo mucho tiempo encamado, y tuvieron ellos la oportunidad de ver también cómo se cuida, pero pues las generaciones que no crecieron cerca de sus abuelos o de sus bisabuelos, ¿no? Porque nos mudamos y los abuelos se quedaron allá en otro pueblo. Entonces, pues nosotros los íbamos a ver, pero no teníamos que hacernos responsables de su cuidado. Cuando entonces han tenido que cuidar a sus papás, pues no saben cómo se cuidan, ¿verdad? Porque no han estado expuestos a esa situación. Sin embargo, la intergeneracionalidad familiar en Puerto Rico sigue siendo uno de los fenómenos más importantes de nuestra cultura social. O sea, el concepto de la familia extendida, ¿no? Y si bien es cierto que hay muchos hogares de cuidado, son hogares de cuidado que responden más que nada a que por la problemática de trabajo y de horarios, pues no necesariamente puede haber alguien todo el tiempo cuidando y atendiendo como uno quisiera, pero quizás esa interacción del adulto mayor o de los jóvenes con una generación mayor es fundamental para esto de lo que hablamos. Yo de momento pienso en 2 proyectos. Uno, recuerdo en la escuela, mis hermanos más pequeños y ya mis hijos también en algún momento en la escuela elemental tenían un proyecto con uno de los asilos de Mayagüez que era adopta un abuelito. Y entonces iban de la escuela una vez al mes y le llevaban cositas de primera necesidad y que si pasta, que si toallitas, que si esas cosas, pero tenían ese concepto de adopta el abuelito. En Holanda, donde yo estudié, una de las cosas que se ha empezado a hacer es que los centros de cuidado diurnos de los niños están unidos a hogares de personas mayores. Entonces le da la oportunidad a esta persona mayor que ya está en un home o que está en un espacio de esta naturaleza de poder como quiera interactuar en el cuidado de un niño y sentirse útil, pero al mismo tiempo que esos niños estén expuestos a aprender de una generación mayor. Entonces les enseñan a leer, les enseñan a hablar, comparten. Entonces los viejitos también hacen ejercicio pendientes de las cosas de los nenes, y eso ha ayudado a romper esas barreras y a crear un poco más de conciencia en esa dirección. Y yo creo que cualquier plan de armonizar esa relación del adulto mayor con el resto de la población tiene que incluir esa exposición también de los más pequeños y los más jóvenes a la atención, al servicio y al cuidado del adulto mayor.
Sí, y pensando en este tipo de servicios, me vienen a la mente dos que hay actualmente en Puerto Rico. En la Corporación Esperanza para la Vejez está el programa de abuelos adoptivos, que es personas adultos mayores de sobre 55 años que van a las escuelas a ser asistentes de los maestros. Este programa existe desde hace décadas en Puerto Rico, pero no en todos los municipios, que sería muy bueno trabajar para expandir este tipo de programa. Y muchos de los niños cuando crecen y cuando se gradúan van donde esas personas que le asistieron cuando eran pequeños, que son mucho mayores. Entonces, para agradecer, y estas son anécdotas que nosotros recibimos constantemente en el programa de abuelos adoptivos. También los centros de 2 generaciones, actualmente hay en varios municipios este tipo de centros donde tienen centros de cuidado preescolar al lado de un centro geriátrico, y podemos ver estos centros en el municipio de Cuamo, en el municipio de Guayama, en el municipio de Toa Baja, y estoy segura que muchos otros municipios se van a unir a estas iniciativas de estos centros de 2 generaciones. Así que estamos en buen camino, Y muy importante, las oportunidades de aprendizaje, ya sea en las universidades, ya sea en las escuelas superiores, ya sea en grupos de jóvenes que se congreguen, como los Boy Scouts, como los Interact de los Rotarios, también se puede llevar este tipo de conversación, esta narrativa acerca de vamos a convivir, porque no estamos solos. Nosotros nacimos de nuestros padres, nos criamos con nuestros abuelos, y qué bueno es vivir en comunidad. Esto es una comunidad. Lisa. Sí, nosotros tenemos estudiantes, ¿verdad? Pero hay profesores que tienen en su salón de clase estudiantes que son cuidadores a su vez de sus padres, ¿verdad? Aquí tenemos un programa en la Universidad de Cuidadores de Adultos Mayores, ¿verdad? Precisamente para aprender a cuidar de adultos mayores, padres, ¿verdad? Que tengan ¿verdad? Sus diversas condiciones, ¿verdad? Como Alzheimer, demencia senil, etcétera. Y sin embargo, pues siempre podemos aprovechar la experiencia buena de otros países, como la que nos mencionó el presidente Frontera, para también implantar sistemas así como de voluntariado. El Papa Francisco también siempre quiso concienciarnos de la importancia de aprender de nuestros viejos. Él aprovechaba, así era como él los llamaba, ¿verdad? Pero aprovechaba, por ejemplo, las Jornadas Mundiales de la Juventud para decirles a los jóvenes, ¿verdad?, que tenía de frente, que había mucha riqueza, ¿verdad?, en nuestros adultos mayores, y que se acercaran a ellos, que los cuidaran, que los escucharan, que aprovecharan esos años con ellos, porque podían aprender mucho, ¿verdad? Y efectivamente pienso que es una actitud que debemos de tener todos, ¿verdad? Requiere mucha paciencia, efectivamente. Pues son etapas por las que pasamos todos, y a la vez hemos de pensar cómo querré yo que me cuiden en un futuro, ¿verdad? Porque todos vamos hacia el mismo lugar, hacia la misma edad, y Dios mediante, y bueno, pues en esos momentos quizás de mayor cansancio, pues uno tiene que pensar, bueno, sí, tengo que pensar en cómo querría, ¿verdad? Que me cuidaran a mí, ¿verdad? Si sirve, ¿verdad?, de motivación para entonces cuidar, ¿verdad?, de ese adulto mayor, sea familiar o no. Cuando es familiar, pues también muchas veces hay un elemento de agradecimiento, ¿verdad? Yo creo que ese tema, y de nuevo, estamos hablando ya en esa etapa de cuidado, pero cómo extendemos también las posibilidades de que sean personas activas. Claro, eso es importante. Y de mantener su interacción social y su participación lo más prolongada posible, ¿verdad?, en los ámbitos particulares, y de alguna manera involucrarlos en su propio cuidado. Por ejemplo, en vez de ir a hacerles la compra, ¿por qué no vienes conmigo? No tienes que cargar tú las cosas, pero te ayudo, y tú vienes y escoges lo que quieres y sales. O mira, pues porque ya está en la casa y sale poco, no tiene por qué dejar de ir al beauty. Y digo eso y me río porque mi abuela, sus salidas de los viernes eran sagradas.
O sea, ya los viernes iba al beauty por la mañana, a misa al mediodía, a almorzar a su sitio favorito y después a la farmacia. No dejaba de hacer las 4 cosas en ese orden y uno sabía dónde encontrarla los viernes y a qué hora, ¿no? O pueden tomar clases también. O mantenerse a hacer otras cosas, sí. Otras cosas que los involucren y que los mantengan, ¿verdad? En esa actividad. Yo creo que también ahí hay un rol, tú mencionabas ahorita los grupos de jóvenes, pero pienso también que hay un rol de las iglesias. ¿Cómo nos aseguramos, verdad? La Iglesia Católica en particular pues tiene los ministros extraordinarios de la comunión que van a ir a llevar la comunión a la casa, sí. Y eso está perfecto, pero eso está perfecto en la medida en que no pueden llegar a la iglesia. Pero ¿cuántos adultos mayores estarían dispuestos a ir a la iglesia si alguien los busca y los trae a misa? ¿Verdad? O sea, por mencionar ese ejemplo, personas que les gusta el arte, que les gustan los conciertos, la cultura, pues mira, un vecino le digo, oye, está este concierto en la universidad o está este concierto en el sitio, prepárate que te llevamos, ¿no? O sea, no es esa idea de que, bueno, pues como ya casi no sale, pues tampoco le invitamos, no, ¿qué hacemos nosotros, verdad? También para prolongar esa participación activa de la persona. Perdonen las anécdotas, pero pues, mi familia ha sido bastante longeva y mami tenía una tía que era este grupo de señoras en Camuy, que se podrán imaginar cuánto había que hacer en Camuy para entretenerse, pues no era mucho. Así que entre ellas se ponían de acuerdo, alquilaban una guaguita y donde hubiera una obra de teatro o donde hubiera un concierto que ellas quisieran ir, se montaban y iban. Y se autodenominaban a sí mismas el milenio. Y dice, sí, porque el milenio, pues si son más las edades de todas, aquí va el milenio. Aquí va el milenio, ¿no? Entonces, y era una manera de entre ellas mismas cuidarse, mantenerse activas, organizaban bingos. Eso activa las neuronas también, socializar. Iban, ayudaban en la iglesia. Mira, algunas habían sido maestras, pues ayudó con la catequesis o ayudó con tutoría, pero era una manera de ellas mismas buscarse, sentirse activas. Y había receptividad de la comunidad para eso. Pero entonces, ¿cómo somos nosotros receptivos también con nuestros adultos mayores para mantener esa convivencia y esa interacción y esa actividad de ellos socialmente? Excelente. Y aquí tú has mencionado un concepto que se llama grupos de apoyo. Ellas formaron su propio grupo de apoyo, que es muy importante para la salud integral, no tan solo la salud mental. Hay muchos grupos de apoyo de adultos mayores, aunque no lo crean. En Ponce hay uno en el centro Luis Biaggi. Ellos hicieron su propio grupo entre ellos mismos y ellos hacen actividades, así como hicieron tus familiares. Y es muy importante promoverlo, el que puedan salir, el que puedan ir a los lugares que les gustan. Pero fíjate, no había pensado en esa manera de que pueda haber servicio de transporte que los pueda llevar a esos lugares. Es muy escaso, hay algunos centros que lo hacen, pero es muy poco lo que pueden hacer con una población tan grande, tan amplia como de los adultos mayores. Y muchos nos han dicho en diferentes visitas que nosotros hemos ido a centros de adultos mayores que a ellos les encantaría ir a las bibliotecas de las universidades. Muchos de ellos son retirados y ellos, y yo conozco muchos egresados de la Pontificia Universidad Católica que son adultos mayores y ellos me han dicho, mira, me encantaría ir a la biblioteca, volver a estudiar, caminar por la universidad, que eso también es un área de oportunidad. Aquí hay muchas áreas de oportunidad para toda la comunidad completa donde las universidades pueden insertarse y ser el centro de todas las actividades de los adultos mayores. Tú mencionabas el tema del transporte y de las necesidades que hay. Pienso también en los espacios recreativos. O sea, cuando hablamos de espacios recreativos en las comunidades, pensamos en canchas. Uh-huh. Canchas de baloncesto, canchas de que se usan para baloncesto y voleibol. Cuando pensamos en esos espacios, ¿qué uso pensamos para el adulto mayor? Porque, pues mira, si la cancha es a la intemperie, pues no son personas que puedan pasar mucho tiempo cogiendo sol, tampoco van a salir de noche. Si la cancha es poco accesible o no hay espacios de baños o no hay espacios cercanos, pues no es que pensar ir cogiendo a su casa y virar para atrás, tú sabes. Pasa con las playas. Lo mismo pasa con las playas, ¿no? Entonces, ¿y qué tipo de actividad recreativa se puede estar dando en estos espacios pensando en que los adultos mayores las puedan utilizar? Pues mira, si en el horario escolar las canchas no debieran estar en uso porque los niños y los jóvenes debieran estar en las escuelas, ¿qué actividades tenemos para que el adulto mayor pueda utilizar adecuadamente esos espacios y que sea seguro que los utilice?
Hay líderes recreativos asignados a estos espacios por lo menos algunos días a la semana, para que el adulto mayor sabe que puede ir y va a haber alguien si algo pasa que le pueda servir. O sea, sé de municipios que han implementado este tipo de programas y de proyectos, pero me parece que en el propio diseño y en el propio acceso a estos espacios los tenemos en cuenta, que estamos haciendo para que ellos puedan beneficiarse también de ese uso. Definitivamente hay muchos deportes que los adultos mayores les encanta, por ejemplo el pickleball, que es muy, muy popular en estos días. Quizás no todo el mundo pueda participar, pero muchos de ellos, a pesar de que no participen, van como espectadores y se ha visto en muchos áreas de los Estados Unidos, en Puerto Rico y en Ponce sobre todo, que hay grupos de pickleball. También hay tai chi, también hay otro tipo de artes marciales lentas, o sea que los movimientos son bien lentos, que son muy adecuados para las personas adultos mayores, incluso baile, como hemos tenido aquí en la Pontificia Universidad Católica, el grupo de Yale de Sports Neuroscience, que esto es dirigido a adultos mayores, y hay mucho que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y su movilidad. Es muy importante también la movilidad de estas personas, porque aunque estén en silla de ruedas, pueden participar de baile. Aunque estén encamadas, pueden hacer ejercicio encamados. Pero lo importante es conocer todo esto que podemos hacer. Así que hay mucho taller. Lisa. Aprovechando que tenemos aquí a una doctora en psicología, sí he escuchado que estas actividades sociales, este movimiento, mantenerse activo, fomenta esas conexiones neuronales, esa plasticidad neuronal. ¿Es así? O sea, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué has visto en sí, tu experiencia? Definitivamente. Y precisamente con estos estudios que están haciendo la Universidad de Yale, se ve a través de resonancia magnética, a través de programas computarizados, cómo diferentes tipos de movimiento inciden en el cerebro, en el crecimiento de áreas del cerebro, en la cognición. Así que está comprobado científicamente que sigue el movimiento. Pero sobre todo ciertos movimientos específicos ya estudiados son los que mayormente le benefician. No quiere decir que el baile no beneficie. Beneficia a todas las edades. A los adultos mayores les encanta el baile. Pero cuando una persona empieza a tener esta dificultad cognitiva, problemas de memoria, pues sí hay soluciones para ello, y queremos que toda la población se entere, que sepan, que aprendan a que moverse es muy importante, es saludable integralmente para las enfermedades crónicas y enfermedades del cerebro. Estaba leyendo un estudio en estos días que decía que se había intentado con distintos ritmos musicales y con distintos tipos de música alrededor del mundo, porque la idea de mucho de esto del danza movimiento terapia, como dice Ana Lourdes, no es un baile específico, sino es cómo el cuerpo reacciona al ritmo y a la música y genera movimiento, ¿no? Y dejar que el cuerpo mismo haga lo suyo. Tengo una amiga que es especialista en ese tema, acaba de publicar un libro sobre ello. Y me dio mucha curiosidad porque varios de los últimos estudios reflejan que la música que más actividad neurogenerativa establece es la salsa, y que en estudios alrededor del mundo entero la salsa está haciendo lo suyo de provocar que la gente, yo me imagino que ¿verdad? El fondo de música afrocaribeña, ¿no? Y los ritmos afrocaribeños que la salsa contiene, pero que es una de las razones por las que ha sido tan exitosa la salsa en Japón y en China, porque las poblaciones de adulto mayor, la receptividad a esa música y a lo que genera en ellos, el ritmo es fascinante. Ha sido positiva, sí. Ha sido muy positiva. Qué bueno. Así que pues ahí tenemos como puertorriqueños que arrimar la brasa a la sardina en esos temas y aprovechar, ¿no? del espacio que manejar nuestro ritmo puede implicar también como un espacio adicional de que nuestra música y nuestra cultura tenga efectos, no solamente porque se llenan 30 conciertos en el Choliseo, ¿verdad? Y todo lo que eso ha traído en turismo, que lo conversábamos el otro día con los amigos en Arranca, Puerto Rico, pero hay unos elementos ahí también que son fundamentales. De cara al programa de la semana que viene vamos a estar hablando del tema de educación, pero dentro de 2 semanas
tendremos otra vez una interacción sobre este tema por un evento que va a haber aquí en nuestra universidad con todo este tema de planificación. Antes de irnos solamente un teaser, ¿verdad? De lo que va a ser esa experiencia, si nos puedes comentar un poco. Sí, vamos a tener en Puerto Rico a un experto en planificación urbana que se llama Gil Peñalosa. Tenemos esta magnífica oportunidad de aprender de él cómo transformar ciudades y nosotros en la Pontificia Universidad Católica lo vamos a tener el día 12 de agosto a las 3 de la tarde. En la aula magna de la Escuela de Arquitectura nosotros vamos a maximizar todo lo que el señor Peñalosa nos traiga, nos pueda facilitar para nosotros traducirlo a lo que tenemos nosotros en Ponce, porque no todos los entornos son iguales. Ponce es muy diferente a lo que es San Juan, lo que es Mayagüez y el centro de la isla, por supuesto, pero podemos ver y crear grupos interdisciplinarios donde podemos evaluar cómo podemos transformar nuestra ciudad de una manera amigable hacia todas las poblaciones, sobre todo a adultos mayores. Así es que esperamos con mucha expectación la visita del señor Gil Peñalosa. Y vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, lo que sea de esa experiencia del evento, que llega también con una colaboración con AARP. Y esperamos que para dentro de 2 semanas tener con nosotros al director ejecutivo de AARP Puerto Rico compartiendo sobre esta experiencia y sobre otros proyectos que se están encaminando en esta dirección. Como ustedes saben, el tema de adultos mayores ha sido uno de los temas referentes en nuestra universidad, la Escuela de Cuidadores, que ya ha sido transferida en el sentido de ese préstamo de conocimiento, ¿no? Bueno, quiero decir ha sido copiada, porque ha sido una colaboración que hemos establecido con otras 7 universidades alrededor del mundo, que ha sido reconocida también por el gobierno de Madrid como una iniciativa de avanzada. Pues se une a todos estos otros esfuerzos, como los diálogos que estamos teniendo con la Universidad de Yale para traer un laboratorio y servicios de su programa de danzaterapia y musicoterapia acá a la región sur, y con la posibilidad de otros servicios en la isla en esa dirección. Conversaciones que hemos tenido con alcaldes en varios de los lugares donde tenemos nuestros recintos, con la intención de abrir estos centros de acompañamiento y de servicio al adulto mayor de forma integrada, en que los estudiantes de la universidad puedan ver estos espacios como parte de su formación y de su capacitación, pero al mismo tiempo podamos estar atendiendo y sirviendo a esa comunidad extendida, ¿no?, de nuestros entornos universitarios y creando una cultura de país en torno a las necesidades de esta población. Así que hay mucho que vamos a estar dialogando a lo largo de este próximo semestre en la universidad sobre este tema y todo lo que eso implica. Lisa, ¿alguna? Sí, nada, animar a las personas a aprovechar este evento que tendremos el 12 de agosto en la Escuela de Arquitectura, que queda en el centro del pueblo frente al Parque de Bomba. Creo que va a ser una oportunidad única. Y nada, aprovechar también todo esto que vamos aprendiendo a través de estos programas para acompañar a nuestros adultos mayores, sabiendo que sí, es posible tener una mejor calidad de vida. Depende de cada uno de nosotros. Bueno, este es el último fin de semana largo, antes de que vaya acercándose el inicio de las rutinas tradicionales que vienen por ahí. Allá en el control está diciendo, no puede ser que ya estemos ya al final de julio. Sí, el tiempo pasa a velocidad, lo que quiere decir que también cada vez más pronto nos acercaremos nosotros a ser los adultos mayores. Eso hay que reconocerlo también. Bueno, no se crean, esto es el serving en un sentido, ¿no? Todos vamos a llegar ahí, confiamos, ¿verdad?, que el Señor nos dé la salud y la vida y el tiempo para llegar ahí. Por eso también tenemos que levantar conciencia sobre eso, sobre todo en la víspera del Día de los Abuelos. Porque no debemos olvidar que el 26 de julio, mañana sábado, es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos del Señor, y que el Papa Francisco, a quien Lisa mencionaba ahorita, en este esfuerzo por llamar la atención, llamaba el Día de los Abuelos. Así que en esta reflexión de hoy, pues no solamente en el contexto de la semana en que hemos celebrado el Día del Cerebro, sino también de cara a mañana a la celebración del Día de los Abuelos. Así que para todos los abuelos allá afuera, muchas bendiciones, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Sabemos que los abuelos siempre son una figura central
en la crianza y la familia y en, como decía el Papa Francisco, en la extensión de la tradición y la cultura. Así que eso es parte de lo que celebramos también. A todos ustedes, como cada semana, gracias por acompañarnos y aquí estaremos nuevamente el viernes próximo en Actualidad Pública. Hasta entonces. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública. una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.